Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Fuimos creados para estar de rodillas delante de ti, Señor. Traemos nuestras coronas y las ponemos a tus pies en esta noche, Señor. Eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no
porque no hay otro Dios. No, 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 no hay otro Señor. Solo a ti daremos gloria, Señor. Solo tú eres nuestro Padre, porque no hay otro Dios como tú. Ponte de pie y le ofreces un aplauso al Señor. Proclámalo. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas, la guerra
Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre el signo, el vivo está, el vivo está. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre el signo, el vivo está, el vivo Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejen, Shalom Ubrahop. Gracias le damos al Padre Eterno por permitirnos seguir en este estudio del libro de Nehemías. Un cordial saludo y bienvenida a todos aquellos que se están conectando a esta transmisión. Bendiciones a todos. Vamos en esta noche a seguir con este estudio en el capítulo número 11 y le rogamos al Padre que en esta noche podamos nosotros ser instruidos y ser formados una vez más a través de su palabra. Antes de iniciar voy a pedirles que podamos orar, que podamos clamar delante de nuestro Padre Eterno y que podamos pedirle que nos ayude en este espacio en donde vamos a estar meditando su palabra. Oremos. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Padre, gracias por tu inmenso amor y misericordia, gracias por tu bondad, gracias Padre Eterno por darnos el privilegio, Señor, de conocer tu palabra, de poder meditar en ella, de poder, Padre Eterno, conocerte a través, Señor, de tus instrucciones. Padre, en tus manos encomendamos nuestras vidas, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos, Rey amado, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos guíes, Señor, conforme a tu propósito, Padre Eterno. En tus manos, Señor, encomendamos todo nuestro ser. Oramos, Padre Eterno, por nuestras familias. Te pedimos, Señor, que les ayudes, que les guardes, que les bendigas, Padre Eterno. Quizás tú permitiendo, Señor, que aquellos que no te conocen, Padre Eterno, tu palabra, Señor, pueda llegar a sus corazones, su entendimiento pueda ser iluminado, Señor, y que ellos te puedan conocer, Padre Eterno, que puedan ellos tener esa oportunidad tan maravillosa de conocerte.
Padre, gracias te doy también por mis hermanos de la Quejilá, Señor, por mis hermanos en la fe. Bendice a mis hermanos, guárdales, Rey amado, bendíceles, llénales de tu presencia, sé tú, Rey amado, escuchando cada oración, Padre eterno, cada clamor que ellos hacen delante de tu presencia, Señor. Gracias te doy por ellos, provéeles todo lo que ellos necesiten conforme a tu voluntad, Padre. Gracias te damos, Rey amado, por la vida, Señor, de nuestro pastor. Oramos, Padre eterno, por su familia. Padre, llénalo de tu presencia, guárdale, cuídale, Señor, ayúdale. Sé tú, Padre eterno, derramando de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor, sobre su vida, Padre, para que pueda orientar y dirigir a tu pueblo, Señor, conforme a tu palabra, Señor. Padre, te pedimos, Señor, Rey amado, que seas tú proveyéndole conforme a tu propósito, Señor, en su vida, Padre eterno, para con su familia. Padre, gracias te damos, Padre, por esta ciudad, por su alcalde, por sus gobernantes, Señor. Gracias por este país, por nuestro presidente. Derrama sabiduría y entendimiento, Padre eterno, sobre ellos, Padre, para que puedan tomar decisiones correctas, decisiones, Padre celestial, que puedan ayudar al pueblo, Señor, a poder salir adelante, para que ayude al pueblo, Señor, a poder, Padre eterno, mejorar cada día más. Padre, gracias te damos, Señor, porque estamos convencidos, Rey amado, que tú tienes el control absoluto, Rey amado, de todo lo que está pasando, el control de esta pandemia, Señor. Y sabemos, Padre eterno, que en medio de todo, Rey amado, tú tienes tu propósito establecido, Señor. Padre, en esta hora, Rey amado, nos rendimos delante de tu presencia, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te pedimos, Señor, que en estos momentos, Rey amado, seas tú, Señor, ayudándonos, Señor, en medio, Padre celestial, de este estudio, de esta enseñanza, Rey, en el que vamos a estar meditando en tu palabra, que podamos ser edificados, que podamos ser confrontados, que podamos ser consolados, Rey amado, a través de tu palabra. Padre, en esta noche te bendecimos, te exaltamos, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche vamos a estar compartiendo el capítulo número 11 del libro de Nehemías. Es un capítulo donde vamos a ver muchos nombres, pero vamos a ver algunas cosas interesantes. Ya estamos muy pronto en terminar este libro. Nos quedan después de este capítulo solamente 2 capítulos. Lo más probable es que la próxima semana ya estemos estudiando esos 2 últimos capítulos, dado que el capítulo número 12 es muy sencillo en lo que se expresa, en lo que se dice, en lo que está ahí escrito, es muy sencillo, y lo más probable es que terminemos este libro la próxima semana. En esta noche vamos a ver este capítulo número 11, que tiene algunas cosas importantes que debemos ver, que debemos analizar. Y el título de esta noche se llama Los habitantes de Jerusalén. Los habitantes de Jerusalén. Antes de iniciar, vamos a repasar un poco lo que estuvimos estudiando la semana pasada en el capítulo número 10 de Nehemías. Allí vimos cómo el pueblo firmó un documento sellado. Estuvimos hablando de esos sellos, estuvimos hablando de ese documento sellado y los nombres que allí se mencionan, todos los nombres que allí estaban escritos, y estuvimos resaltando algunas cosas importantes de ese capítulo, en donde decía que en este libro estaban escritos muchos nombres, muchas personas, pero que además estaban los nombres de los sacerdotes, los levitas, estaban los porteros, los cantores, con sus mujeres, sus hijos, y algo en particular que es interesante, que decía o que dice la palabra, que estaban todos anotados allí los que tenían comprensión y entendimiento, los que podían comprender y entender la palabra del Señor. Entonces vemos cuán importante es cuando nosotros vamos a dar un paso de comprometernos con el Señor en algo. Primeramente, para poderlo hacer tenemos que tener el conocimiento y el entendimiento. Si no tenemos eso,
difícilmente vamos a poder cumplir con ese compromiso que nos estamos haciendo. Y además, vimos cómo el pueblo se comprometió con todas aquellas cosas que anteriormente había fallado ante el Señor. Comenzó a mencionar muchas cosas. Dentro de esas cosas se comprometió a guardar de manera más estricta el Shabbat, pues lo habían quebrantado. También se comprometieron a dar ofrendas mucho más allá de las estipuladas por el Señor, y con el propósito de que al templo, a la casa del Señor, no le faltara absolutamente nada. Ahí en ese documento estaba escrito todo eso. Tanto estaban ocupados en que la casa del Señor estuviera apta, que no le faltara nada, tanto que el capítulo termina diciendo de que así no descuidaremos la casa de nuestro Dios, la casa de nuestro Señor. Entonces el compromiso que ellos hicieron, allí estaba establecido que ellos iban a tratar de guardar todo aquello en lo que habían fallado, y que iban a hacer todo lo posible a través de sus contribuciones para que a la casa del Señor no le faltara absolutamente nada. Entonces, a nivel general, eso fue lo que vimos en el capítulo número 10. Ahora en el capítulo número 11 vamos a ver en este capítulo cómo el pueblo se distribuye para habitar en Jerusalén y fuera de esa ciudad. Entonces, a manera de introducción, vamos a ver en este capítulo la distribución del pueblo para habitar en Jerusalén y los lugares que fueron habitados fuera de la ciudad. Entonces, mis amados hermanos, ahí donde están, los invito a que busquen sus Biblias y que me puedan acompañar en este capítulo número 11. Vamos a leer primeramente los dos primeros versos de este capítulo número 11, que dicen así: los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer 1 de cada 10 para que habitaran en Jerusalén, la ciudad santa, mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Entonces, el pueblo había pasado por todo un proceso en donde ellos primeramente habían edificado el templo. Luego, después del templo, después de ese primer contingente, donde fue Zorobabel, donde fue Esdras, luego fue Nehemías, en donde reconstruyeron los muros, y luego, según la historia, reconstruyeron la ciudad ahí poco a poco. El pueblo decidió pues organizarse de tal manera que en la ciudad quedaran personas cuidándola y protegiendo la ciudad. Entonces dice que los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, se quedaron allí, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer 1 de cada 10 para que habitaran en Jerusalén. Entonces dice ahí que echaron suertes para hacerlo. Recuerden que ya en este tiempo esta ciudad de Jerusalén tenía un inconveniente, y es que era, desde cierto punto de vista, una ciudad peligrosa. ¿Por qué? Porque dentro de la historia que nosotros hemos estado analizando, vemos que esta ciudad era acechada, y siempre fue acechada en ese tiempo por todos sus enemigos. Recuerden toda la historia que vivió Nehemías con Sanbalat y Tobías, y todas las personas que habían sido influenciadas por ellos dentro del pueblo, y pues la ciudad tenía que ser custodiada de personas fieles que pudieran defender al pueblo del Señor y a esta ciudad. Todo lo que ellos habían hecho, todo lo que ellos habían reconstruido,
ellos tenían que cuidarlo. Entonces era necesario que la ciudad no quedara sola, sino que allí permanecieran personas que estuvieran dispuestas a habitar dentro del pueblo del Señor, dentro de la ciudad, para protegerla, para custodiarla. Entonces, la exigencia de los tiempos requería que se tomasen medidas especiales para asegurar allí la residencia de una población adecuada para la custodia de los edificios y la defensa de la ciudad. Eso significa de que no cualquier persona podía en esos momentos habitar Jerusalén. No cualquiera podía estar en la ciudad santa. Persona que fuera a habitar la ciudad tenía que estar con un propósito. Y en este tiempo se necesitaban personas que pudieran custodiar y defender la ciudad. Entonces para eso el pueblo pues no le vio problema. El pueblo se sometió fácilmente, puesto que en todos los momentos críticos de la historia judía se recurría a la suerte, la cual era considerada por el pueblo como una decisión divina. Eso pues lo podemos ver en muchos pasajes bíblicos en donde siempre el pueblo recurrió a la suerte para poder definir. Precisamente el Urim y el Tumim eran unas piedras utilizadas para poder definir la voluntad divina, y eso era algo a lo que el pueblo estaba acostumbrado. Entonces tanto así que en Proverbios podemos ver que dice Proverbios 16 verso 33, dice que la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Era un concepto que tenían pues los judíos, que pues en términos de suertes a fin de cuentas se decidía la voluntad divina o resultaba la decisión divina. Tanto era una costumbre que esta misma costumbre todavía en el Brit Hadashah se tenía, y vamos a ver un pasaje bíblico en donde podemos evidenciar esta costumbre. En el libro de Hechos, en donde ya el Señor había ascendido, y pues los apóstoles empezaron a meditar acerca de lo que había pasado con Judas Iscariote, la decisión que había tomado de suicidarse y todo, pues habían sido 12 personas que había elegido nuestro Señor Yeshua, y pues a causa de lo que había hecho Judas faltaba una persona. Entonces ellos ahí estuvieron meditando, y dice la palabra que presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Dice que, y habiendo orado, ellos oraron, dijeron: tú, Señor, que conoce el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, aquí está la suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Allí vemos que en este pasaje, una vez más, a pesar del tiempo, los apóstoles recurrieron a la suerte para poder conocer la voluntad divina. Pero en este caso hay muchos comentaristas y muchos estudiosos que dicen que Matías en realidad no fue el apóstol número 12, sino que el apóstol número 12 fue el apóstol Pablo, Shaul, porque dicen que no fue directamente escogido por el Señor, sino que Pablo, Shaul, fue escogido por el Señor, que al Señor manifestársele de manera directa a Pablo, a Shaul, esto lo hace el apóstol número 12. Entonces al final, recuerden el pasaje donde él dice que él fue el último que el Señor llamó como un abortivo,
Entonces estos comentaristas dicen que el apóstol número 12 era realmente Pablo y no Matías. Entonces ese es un tema con lo que pues personalmente yo estoy de acuerdo. Pues ahí sí el Señor es quien eligió al resto y el Señor fue quien eligió al apóstol Pablo, a Saúl. Entonces vemos que una vez más acá, ya todavía en el Brit Hadashah, en esta historia que es después de la ascensión del Señor Yeshua, vemos que todavía esta cuestión de echar suerte se daba. Es más, recuerden el pasaje en Mateo, donde se echan suertes para poder definir de los soldados quién se iba a quedar con la vestimenta de Yeshua, la vestimenta que le habían quitado pues antes de ser sacrificado. Entonces vemos que a esta fecha todavía se manifiesta esta costumbre de echar suerte para poder conocer la voluntad divina. Pues bueno, entonces en el verso número 3 dice así: estos son los jefes de la provincia que habitaron en Jerusalén, en las ciudades de Judá, cada cual habitó en su propiedad, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo, los descendientes de los siervos de Salomón. Entonces, cuando se habla de la provincia, esta provincia lo que significa se están refiriendo a la misma Judea, Nehemías habla de ella tal como era entonces una pertenencia pequeña del imperio persa. Recuerden que anteriormente habíamos hablado de este tema. A pesar de que Nehemías juntamente con el pueblo habían reconstruido los muros y antes ya pues Zorobabel junto con todo el pueblo habían edificado el templo, ya la ciudad estaba reconstruida. A pesar de eso, ellos todavía pertenecían al imperio persa. Ellos no tenían completamente libertad. Entonces ellos todavía pertenecían a ese imperio y por eso se le llama la provincia que habitaron en Jerusalén. Esta dependencia todavía del imperio persa, hay algunos que dicen que este capítulo es la continuación del capítulo número 7 de Nehemías, en donde Nehemías le entrega momentáneamente la dirección a su hermano y a uno de los jefes. Parece ser de que Nehemías, en algún momento creo que se lo estuve mencionando, Nehemías tuvo que viajar a Persia, allá a rendirle cuentas al rey, y esto pues lo vamos a evidenciar cuando ya estemos estudiando el capítulo número 13. Vamos a ver que en algún tiempo Nehemías se ausentó de la ciudad y en esa ausencia sucedieron algunas cosas que ya más adelante vamos a estar estudiando. Entonces vemos que Nehemías, en la continuación del capítulo número 7 a este capítulo, Nehemías en algún momento se tuvo que ir. En el verso número del 4 al 6 dice: y algunos de los hijos de Judá y algunos de los hijos de Benjamín habitaron en Jerusalén. Algunos, no todos. Recuerden que los que iban a habitar Jerusalén tenían que ser personas aptas para en cualquier momento poder defender la ciudad en caso de que alguien viniera a tratar de invadirla. Entonces algunos de los de Benjamín habitaron en Jerusalén. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalael, de los hijos de Fares. Y Masías, hijo de Barut, hijo de Col-Osed, hijo de Asasías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni.
Todos los hijos de Fares que habitaron en Jerusalén fueron 478 hombres fuertes. Entonces, vemos que no eran cualquier hombres, no eran cualquiera los que estaban o los que habían habitado Jerusalén. Eran hombres fuertes. No podían tomar la decisión de que allí se quedaran personas que no estuvieran preparadas para la guerra. Eran personas que tenían que tener la disponibilidad de tomar acción en dado caso que sucediera algo, poder defender la ciudad. Eran personas especiales. Entonces, a pesar de que echaron suertes, vemos que dentro de esa suerte quedaron personas de hombres fuertes, hombres que podían custodiar la ciudad. Entonces, en este caso podemos ver la intervención divina aún en esa suerte. Dice el verso del 7 al 10: y estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaía, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Y después de él, Gabaía y Salaí, 928, y Joel, hijo de Sicri, era su superintendente. Y Judá, hijo de Senúa, era segundo en el mando de la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joarib, Jaquín. Sigue diciendo: Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulán, hijo de Sadot, hijo de Merariot, hijo de Ahitob, jefe de la casa de Dios. Y sus parientes que hacían la obra del templo, 822, y Adaías, hijo de Jeroán, hijo de Pelalías, hijo de Ansi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Y sus parientes, jefes de casas paternas, 242, y Amasai, hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Immer. Y sus parientes guerreros valientes, 128, y sus superintendente era Zaddiel, hijo de Gedolín. De los levitas, aquí vienen los levitas: Semaías, hijo de Asub, hijo de Azerricán, hijo de Asabías, hijo de Buni. Y Sebatai, Josabat, de los jefes de los levitas encargados de la obra fuera de la casa de Dios. Entonces, dentro de este grupo vemos un grupo de personas que están dentro de Jerusalén haciendo actividades, cada uno con actividades o con roles establecidos. Vemos que en el verso 4, verso 14, en el verso 14 dice: y sus parientes guerreros valientes, o sea, personas idóneas para eso. Y también habían personas que hacían obras fuera de la casa del Señor. Ahora vamos a ver cuáles eran esas obras que estas personas hacían fuera de la casa del Señor, a pesar que estaban dentro. Entonces, estas personas que estaban dentro, pero que les tocaba hacer algunas cosas afuera, esa obra fuera de la casa de Dios, eran aquellas cosas que se hacían afuera o en el campo, tal como la recolección de provisiones, la colecta de los diezmos e impuestos y la supervisión de las instalaciones exteriores al edificio del templo. Ellos no solamente estaban pendientes de lo que estaba dentro, sino que sabían para buscar provisiones para la cuestión de los diezmos y de los impuestos, pero también para revisar y supervisar las instalaciones que estaban en la parte exterior. Me imagino de pronto revisar que de pronto no estuvieran haciendo algún túnel por ahí o algún orificio por donde el enemigo se pudiera meter. Entonces ellos estaban inspeccionando, eran los encargados de inspeccionar todo alrededor de la ciudad. Entonces, en el verso 17 dice así:
y Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zaddi, hijo de Asaf, que era jefe para comenzar la acción de gracias en la oración, y Bakbuquías, el segundo entre sus hermanos, y Adda, hijo de Samua, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Entonces, aquel servicio era siempre acompañado por algún salmo apropiado, siendo elegida y dirigida la música sagrada por la persona nombrada. Entonces vemos que cada quien tenía una función que cumplir. En este caso, Matanías era el encargado de comenzar la acción de gracias en la oración. Y Bakbuquías, el segundo entre sus hermanos, y Adda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Ellos tenían esa actividad, la acción de gracias en la oración. El verso del 18 al 21 dice: el total de los levitas en la ciudad santa era de 284, y los porteros Acub, Talmón y sus parientes que guardaban las puertas eran 172. El resto de Israel, aquí vamos a ver ahora el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, estaban en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Vamos a ver a partir de ahora el resto de Israel, de los sacerdotes, de los levitas, que estaban en todas las ciudades de Judá, o sea, todas las ciudades alrededor, de todas las provincias alrededor de la ciudad santa. Dice: pero los sirvientes del templo habitaban en Ofel, en Sija, en Gispa, estaban encargados de los sirvientes del templo. Ellos estaban allí encargados de todos aquellos que servían en el templo. Ofel era la colina ubicada en la parte sur del templo, o sea que estaban allí no tan lejos, estaban allí cerca. En versos 22 y 23 dice: el superintendente de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asaf, cantores para el servicio de la casa del Señor, porque había un mandato del rey acerca de ellos y un reglamento fijo para los cantores de cada día. Ahora, todos los que se habían quedado en Jerusalén, la mayoría tenían que estar dispuestos para, en dado caso que se presentara algún momento en que tuvieran que presentarse para la guerra. Pero ellos estaban en Jerusalén, pero las actividades, la actividad para con el Señor, el templo, los sacrificios y todo lo que tenía que ver con la adoración del Señor, eso no había parado, eso continuaba. Por eso vemos que aquí estaban los cantores para el servicio de la casa del Señor. Aquí estaba absolutamente todo estaba funcionando normal. Dice: porque había un mandato del rey acerca de ellos, un reglamento fijo para los cantores de cada día, o sea, había un orden. Vemos cómo el pueblo comenzó a organizarse conforme a lo que se había establecido. Entonces, este mandato y este rey, existen dos posibilidades. Este rey pudo haber sido el mandato del rey David, o pudo ser el mandato del mismo rey de Persia. Y vamos a ver algunos pasajes que nos pueden dar idea de esto. En el caso del rey, que podría tratarse de David, el por qué podía tratarse de David. Porque resulta que en Nehemías capítulo 12, verso 24, que la próxima semana vamos a estar hablando de este capítulo, dice: y los principales de los levitas eran Asabías, Serebías y Jesúas, hijo de Cadmiel, con sus hermanos frente a ellos, para alabar y dar gracias, según lo prescrito por David, hombre de Dios, sección frente a sección. Entonces,
Recuerden que David en sus tiempos había dado instrucciones con respecto a lo que era la alabanza, la adoración al Señor. Pero hay un pasaje donde también es muy posible que este mandato haya sido del rey de Persia. Podría también tratarse del rey de Persia. Dice Esdras capítulo 7, verso del 21 al 24, dice así: Yo, el rey Artajerjes, proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, sea hecho puntualmente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo cuanto ordene el Dios del cielo sea hecho con esmero para la casa del Dios del cielo. No sea que venga la ira contra el reino del rey y sus hijos. También os hacemos saber que no se permite cobrar tributo, impuesto o peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes o ministros de esta casa de Dios. Entonces vemos que el rey Artajerjes había dado instrucciones con respecto a los cantores, a los porteros, a los levitas, a los sacerdotes. Había dado algunas instrucciones. Entonces, dentro de esas instrucciones también podía estar esta orden que se habían establecido. Entonces, personalmente yo más me inclino a que podía tratarse del ordenado por David y no por lo de Artajerjes. Personalmente me inclino porque eran las instrucciones de David. Entonces Nehemías capítulo 11 verso 24 dice: Y Petaías, hijo de Mesazabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, era representante del rey en todos los asuntos del pueblo. Entonces vemos que además de Nehemías había un representante de parte del rey, ahora sí el rey Artajerjes, para estar pendiente de todo lo que el pueblo estaba haciendo. No para impedir que hicieran, porque ya ellos tenían la orden del rey para hacer todo eso, pero sí había una persona que estaba inspeccionando todo, y que me imagino que esta persona en algún momento le iba a rendir cuentas al rey. Era representante del rey en todos los asuntos del pueblo. Entonces había una persona allí, además de Nehemías, que estaba pendiente de lo que estaba sucediendo. Petaías era un judío noble que representaba al imperio persa en Jerusalén y a los judíos ante el rey. O sea que no solamente estaba Nehemías, sino que había otra persona, este señor Petaías. Dice el verso 25: En cuanto a las aldeas con sus campos, ya vimos todas las personas que habitaron Jerusalén, y ahora vamos a ver las diferentes aldeas donde el resto del pueblo habitó. Dice: En cuanto a las aldeas con sus campos, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus ciudades en Dibón y sus ciudades en Hecatzel y sus aldeas. Cuando dice que los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba, toda la región en que están situadas las aldeas aquí mencionadas había sido completamente asolada por la invasión caldea, y por esto es necesario suponer que estas aldeas habían sido reedificadas antes que los hijos de Judá habitaran en ellas. Entonces es una muy posible conjetura, teniendo en cuenta que cuando el pueblo del Señor llegó a Jerusalén, Jerusalén estaba hecha ruinas y ellos tenían que buscar un lugar donde pudieran estar cómodamente. Entonces es muy posible que estas aldeas ya habían sido reedificadas y que ellos, pues los hijos de Judá, las pudieran habitar y estar más cómodos, en cierta manera, más cómodos que en la ciudad, ya que, pues como les decía, pues estaba hecha ruinas. Entonces es muy posible esto. Versos del 26 al 36, ya para terminar. Dice: En Jesúa, en Molada
y Bet-Pelet, en Hazar Sual, en Berseba y sus ciudades. Esas todas son las provincias, las ciudades que están alrededor de Jerusalén. En Ciclat, en Mecona y sus ciudades, en Enrimot, en Sora, en Jarmut, Sanoa, Adulán y sus aldeas, Laquis y sus campos, Aseca y sus ciudades. Y ellos acamparon desde Berseba hasta el valle de Hinón. Los hijos de Benjamín habitaron también desde Geba, en Migmas, y ahí en Betel y sus ciudades, en Anatot, Not, Ananías, Hazor, Ramá, Gitaín, Adid, Seboín, Nebalat, Lot y Ono, el valle de los artífices. De los levitas, algunos grupos de Judá habitaban en Benjamín. Entonces, vemos de cierta manera cómo se organizó el pueblo. Aquí estaba toda el Señor, aquí estaba el Señor dirigiéndolos en todo lo que estaba haciendo el pueblo. El pueblo se estaba organizando de cierta manera en que todos pudieran participar, de todos los pudieran estar cómodos, pero al mismo tiempo estar pendiente de agradar y seguir adorando al Padre Eterno en la ciudad. Entonces Jerusalén estaba habitada por ciertas personas, todos los que mencionamos, y el resto, pues como lo acabamos de leer, había sido habitado por en todas estas ciudades. Entonces el pueblo, de cierta manera, después de haber reconstruido la ciudad, lo que hizo fue organizarse dentro de Jerusalén y fuera de ella, en las diferentes aldeas y ciudades que quedaban alrededor de la ciudad santa. Entonces vemos esta acción del pueblo, que más adelante en el siguiente capítulo vamos a hablar de todas aquellas personas, de todos los sacerdotes y levitas. Vamos a estar hablando de toda la dedicación del muro y las diferentes porciones que le tocaron a los sacerdotes y levitas. Y ya el capítulo final, ese capítulo que no se lo pierdan, va a ser un capítulo interesante, en donde vamos a evidenciar que ciertamente Nehemías se ausentó un tiempo de Jerusalén, y vamos a ver que allí el pueblo tiene algunas dificultades con Nehemías, que no les sigo comentando para que no se las pierdan, todo el estudio que se va a hacer de esos dos últimos capítulos la próxima semana. Entonces, a manera de conclusión de este capítulo, en donde leímos muchos nombres, pero que en medio de todo pudimos ver todo lo que el pueblo estaba haciendo, y a manera de conclusión, una de las cosas que nos deja este capítulo es que una de las cualidades que debe caracterizar al pueblo de Adonai es el orden. Aquí pudimos ver cómo el pueblo se comenzó a organizar dentro y fuera de la ciudad, y cada quien pues tenía claro lo que debía hacer. Eso es interesante. Es interesante cómo el pueblo del Señor se organiza, le tiene un orden a cada cosa. Eso es importante, porque resulta que la misma palabra nos enseña que todo se haga decentemente y con orden. A través de Rab Shaul, todo se tiene que hacer decentemente, con orden. Nosotros somos ese reflejo del Señor aquí en la tierra, y todo debe ser como para Él, decentemente y con orden. Las decisiones no se deben tomar bajo emociones. Muchos quizás querían vivir en Jerusalén, pero ahí no se trataba de si querían o no querían. Se trataba era de la necesidad que se tenía en el momento, y esa ciudad se tenía más que habitar, era defender porque era una ciudad codiciada por muchos, y pues una ciudad que, como los muros habían sido levantados,
también era una ciudad que también podía reflejar mucho temor para las otras naciones alrededor. Entonces, a causa de eso, pues muchos de los enemigos del pueblo del Señor querían de una u otra manera acabar con esa ciudad. Entonces ellos tenían que estar pendientes, y las decisiones que tenían que tomar con respecto a la ciudad y con respecto a dónde iba a estar todo el pueblo organizado y distribuido, eran decisiones que se tenían que tomar con sabiduría. Y en medio de todo, gracias al Padre que estuvo allí en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las decisiones que se tomaron, todas las decisiones que se tomaron de manera organizada. Entonces, nosotros no podemos tomar decisiones que sean bajo emociones, sino decisiones que estén fundamentadas en la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, esto fue todo por este capítulo. Le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más leer su palabra, poder meditar en ella. Y qué bonito es que una vez más podamos ver cómo el Señor interviene para que el pueblo se organice de tal manera que el pueblo quede como custodiando todos los frentes de la ciudad, y también todos aquellos que quedaron en las aldeas, que quedaron pues muy cerca, para que llegaran a la ciudad al momento de los ritos, todo lo que tenía que ver con el templo, la adoración, los sacrificios y todo lo demás exigido por el Señor. Entonces el pueblo se había organizado de tal manera que estaban allí pues dispuestos a seguir obedeciendo al Señor. Entonces vamos a ver en los próximos capítulos qué sucede con el pueblo del Señor. Entonces los invito a que estén pendientes, los invito a que no se pierdan el próximo estudio, que ya con ese estudio vamos a culminar el libro de Nehemías. Vamos a estar estudiando los 2 últimos capítulos el próximo miércoles. Así que los invito a que puedan estar ahí en la clausura del estudio de este libro de Nehemías. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar, a darle gracias al Señor por este pequeño estudio, por esta pequeña reflexión que el Padre Eterno nos permitió tener en esta noche. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, bendito eres, te exaltamos, te bendecimos, te honramos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por el privilegio que nos das una vez más de poder compartir tu palabra, de poder estudiarla, de poder analizarla, de poder meditar en ella, Señor, y poder entenderla, poder, Padre Celestial, apreciar tu palabra. Te bendecimos en esta noche, te exaltamos, te adoramos, y sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Bendito eres, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esto fue todo por esta noche. Gloria al Padre por todo lo que nos permitió meditar en esta noche. Le pedimos al Padre Eterno que nos ayude a seguir meditando y a seguir poniendo por obra todo aquello que Él cada día nos enseña en su bendita y sagrada palabra. Mis amados hermanos, estarán cordialmente despedidos. Nuevamente por acá nos estamos viendo en Shabbat, en la próxima fiesta que el Padre Eterno nos va a permitir celebrar, la fiesta de Sukkot, o más conocida como la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Mi amado hermano, espero que te vayas preparando para que todos nos podamos gozar en esta fiesta, donde la vamos a estar prácticamente 8 días, porque hay Santa Convocación el primero y al 8º día hay Santa Convocación nuevamente, pero que durante la semana en nuestras casas vamos a estar todos en nuestra azúcar celebrando la fiesta establecida por nuestro Padre Eterno. Entonces, mi amado hermano, no te pierdas todas las enseñanzas que el Señor nos permite, en las que nos permite meditar, pendiente a las enseñanzas de nuestro pastor, igualmente a todo lo que el Padre Eterno nos pueda enseñar a través de nuestro hermano Jacob. Mis amados hermanos, se les quiere mucho, se les extraña. Bendiciones a todos. Cantamos aleluya, cantamos
cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó, cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó.